Saludos a todos y bienvenidos a Energía y Libertad. Hoy vamos a hablar con Antero Alvarado. Él es economista, es director de Gas Energy y es quien ha venido organizando junto con Eliesa el Caracas Gas Forum. Vamos a hablar de distintos temas, obviamente del tema de energía en Venezuela, de las reformas que se deben avanzar en el país y sobre la situación del gas. Bienvenido, Antero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, siempre contento de poder conversar contigo. Antero, cuéntame un poco, ¿cuál es la situación hoy con las reformas que estamos viviendo en el sector energético? ¿Y qué piensas tú? ¿Hacia dónde debería caminar esto? Mira, hay tres grandes aspectos: energía eléctrica, gas natural y petróleo. Hoy en día se han hecho avances en la legislación del tema de petróleo y hidrocarburos. Hay una nueva ley de hidrocarburos, digamos, y pareciera que tiende a buscar inversiones, a ser más amistosa para el sector petrolero, inversionista. De hecho, muchas de esas modificaciones, las sugerencias las llevó a cabo pues, los mismos gremios que estaban aquí en Venezuela, unos gremios que en un momento quizás podían haber pensado que no eran escuchados, pero bueno, llama la atención que durante esta reforma pues ellos jugaron un papel importante, recopilaron muchísimas de las necesidades que pedían las industrias. Teníamos aquí unas condiciones de negocio muy adversas, ¿no? Que prácticamente pues, espantaban la inversión. Entonces, a veces de nada servía tener grandes reservas si no tienes esas condiciones y atracción. Pero Antero, específicamente sobre la ley de hidrocarburos, ha habido algunas observaciones. Por ejemplo, veíamos al presidente de Chevron que decía, mira, todavía hay algunas cosas que no están muy claras acerca de la legislación. Se hablaba que quizás a través del reglamento de la ley de hidrocarburos algunas de estas cosas iban a mejorar, pero todavía pareciera que priva el tema de la discrecionalidad, sobre todo en la asignación de las concesiones y del tema impositivo. Mira, y hay un tema que quizás no lo conoces, pero cuando una empresa produce, entrega el petróleo en un punto de fiscalización, de ahí PDVSA se hace, digamos, con el crudo y lo lleva hasta a la refinería, lo puede llevar al muelle de exportación en Jose. Y digamos, parece que ese es el punto más, es como el ángulo ciego del sector, porque es prácticamente donde las empresas dicen, le entrego el crudo a PDVSA y después tengo que esperar que PDVSA me asigne un cargamento para llevármelo. Entonces, eso es completamente discrecional. Entonces, lo que hemos visto, digamos, la gran reforma al sector petrolero, yo creo que más que rebajar las regalías, los impuestos, más que rebajar la participación de la empresa mixta, de PDVSA en la empresa mixta, es ese cuello de botella que todo el mundo le tiene miedo, porque dice, bueno, yo puedo producir durante años y nunca puedo recibir cargamento o crudo o pago. Entonces, eso es realmente, digamos, lo que nosotros hemos observado, que es como que el punto donde quisieran tener como mayor claridad. Un punto interesante. Okay. ¿Tú sientes que hoy todavía eso va a ocurrir bajo la legislación que PDVSA está tiene el aprobada? control de todo eso. Entonces, hay empresas que pueden durar años sin que se le asigne un cargamento. Y en otros países, lo que te quería comentar es que, por lo menos en Colombia, ese trabajo de los oleoductos es una empresa, se llama Cenit, por ejemplo. Y ellos cobran por un fee por transportar eso, pero ellos no son dueños del crudo. En Venezuela el problema es que quien te transporta es el dueño también. Entonces, y eso es un tema, como tú sabes, monopolios naturales, entonces siempre va a haber una posición dominante. Entonces eso aplica para gas, electricidad, agua, servicios públicos. Sé que sería interesante aquí que, bueno, que empecemos a ver empresas, no tiene que ser necesariamente una empresa privada, pues una empresa, en Colombia CENI es una filial de Ecopetrol, pero digamos, no tiene nada que ver con el cargamento, sino que su negocio es transportar y cobran. Entonces, por lo menos, que alguien entregue crudo en la faja y esa empresa se encargue de transportarlo y lo entreguen, pero no es dueño del crudo, cobran un fee y entonces, claro, eso daría una transparencia, entonces la gente sabe que si inyecta tantos volúmenes, 10.000 barriles, son 10.000 que saco allá. Claro, eso aquí entregas eso y queda completamente un tema discrecional. Entonces, ese tipo de reforma, tú dices, esos son pasos cuánticos, ¿no? Porque al final es darle mayor transparencia y rebajar la discrecionalidad de una empresa estatal que hace un abuso de posición dominante. Ajá. Y sobre todo en este tema del abuso de posición. Antes, para todo el tema de la asignación o la aprobación de las empresas mixtas, etcétera, pasaba por la Asamblea Nacional. Sí. Pareciera que con esta reforma Esto no sucede. ya no,
no se pasa ninguna empresa al banquillo de los acusados, digamos. Hay unas versiones que dicen, bueno, que esto ayuda a dinamizar esto, pero bueno, tampoco estamos viendo de que hayan unas licitaciones en urnas plásticas, transparentes, donde todo el mundo veía. La reforma mexicana dio muchas lecciones de transparencia, igual en Colombia con la ANH, que hicieron muchísimas licitaciones abiertas. Entonces, claro, en Venezuela la última gran licitación abierta fue en el 2009 con los bloques de La Faja, y recuerdo que todavía eran bueno, como unas urnas transparentes con la forma de la faja, entonces cada empresa tenía que poner un sobre en cada uno de esos, pero bueno, de aquí para acá hemos visto que hay, entonces claro, ¿cuál es el approach ahorita? PDVSA te dice, ¿tú quieres ser mi socio? Habla conmigo. Entonces al final tenemos una empresa estatal que tiene una posición muy fuerte. Y aquí tenemos un rol donde el Ministerio de Energía o entes reguladores necesitamos es un administrador de contratos, necesitamos una entidad, una agencia que se dedique a otorgar bloques, a ver el perfil de las empresas y también quizás hoy en día todo el mundo quiere pues los mangos bajitos, pero después hay unos mangos más altos que también hay que pensar. El suministro de gas para el mercado interno, o sea, ¿quién está pensando? Estamos viendo el tema de gas como dame un campo de gas donde pueda exportarlo porque es el que me va a pagar o a monetizar, pero un campo en medio del país, digamos, tengo más difícil. Entonces, bueno, parte de las reformas que tenemos que hacer también es hacer atractivo el mercado interno. Claro, hay algo allí que me preocupa profundamente y es que pareciera que PDVSA ya no es una empresa productora de petróleo, sino que más bien se está convirtiendo en una suerte de alcabala, ¿no? Por la forma como lo que estás planteando. Y esto pareciera más a cómo se comporta las empresas estatales petroleras de Angola o quizás de Nigeria. ¿Cómo estás viendo eso, Mira, el rol de PDVSA hoy? El problema es que estamos pasando a una liberalización de mercado desordenada, ¿no? Donde, digamos, tienes que tener la regulación muy clara cuando se trata de los monopolios naturales, ¿no? Tú también lo has estudiado. Cuando hay monopolios estatales que se abren, tiene que haber regulación. Entonces, bueno, ¿dónde voy a regular? PDVSA estuvo prácticamente diseñada para que operara siempre ella como socio mayoritario e inclusive en esfuerzo propio en muchas áreas. Entonces ahora cuando empiezan a llegarte inversionistas que quieren meter dinero, que le estás ofreciendo áreas, entonces digamos no estás preparado, la estructura no está hecha para una apertura de mercado, porque nadie la estuvo viendo, nadie la discutió. Aquí las discusiones que se han dado es si se aplican o no se aplican sanciones, pero digamos nadie está hablando de qué pasaría en un momento como este. O sea, lamentablemente la discusión giró en otras cosas y tampoco nadie se planteó que la apertura o esta apertura que se está dando se iba a dar de esta manera, ¿no? 2 o 3 cosas que le hagan falta a la ley de hidrocarburos de hoy. Bueno, el tema del impuesto integrado es un poco discrecional. Todos esos impuestos que habían por ahí, digamos, los metieron todos en un solo empaque. Pero lo que entendemos es que el reglamento va a dar detalle. Al final también algo interesante es que dejaron el modelo de CPP, que es como un Product Sharing Agreement que existía desde antes. El problema es que ese fue un modelo que, digamos, se empujó cuando estaban las sanciones. Es un modelo que busca que las empresas recuperen la inversión muy rápido. Y claro, llegan unas empresas muy grandes que dicen, mira, mi objetivo es quedarme aquí, no sé, 50, 100 años. Y estoy entrando en un modelo de corto plazo, de que en 3 años recupero mi inversión y me voy. Pues. Entonces, al final yo creo que Venezuela también tiene que buscar empresas aliadas que traigan inversión en tecnología y la apuesten al país por muchos años. Ok. Y hay algo que me llama poderosamente la atención y es el hecho de la tasa impositiva, los royalties. Es decir, ¿a qué debería apuntar Venezuela para ser más eficiente y ser más atractivo para la inversión? Sí, bueno, la ley prácticamente lo que te da ahorita es, dependiendo si tienes un campo maduro, un campo, lo que llaman un campo nuevo, un greenfield, digamos, te van a bajar las tasas, ¿no? Impositivas. Y yo creo que eso es algo bueno porque al final siempre se planteó que el país tenía que ser el mismo digamos, nivel impositivo para todo el mundo, dependientemente si tenías un crudo fácil de producir o un crudo difícil. Yo creo que también lo que ha pasado con la realidad regional es que estamos compitiendo con un país, con Surinam, con Guyana, con Brasil, con Colombia, que bueno, ya viene también con sus retos. Entonces no estamos solos, ¿no? Al final el capital compite, está Argentina, que también
yo creo que en la región es el que ha dado unas muestras de que a pesar de que el país tiene unos altos riesgos de adversión a inversión, han logrado atraer las inversiones importantísimas. Entonces prácticamente Venezuela vuelve ahorita a competir con el capital, pero al final, digamos, yo no veo a PDVSA haciendo esas inversiones milmillonarias que hacía en el pasado. Venezuela casi construyó solo 5.000 kilómetros de gasoducto, se construyeron gasoductos hacia Oriente de unos tamaños gigantescos. O sea, hoy en día apenas podemos construir una línea de la redoma de Latillo hasta el pueblo. Pues. Entonces la gente tiene que usar bombones, etc. Entonces, claro, yo creo que estamos entrando en un nuevo país donde hay que atraer inversión, hay que cumplir, hay que recuperar la confianza. Creo que aquí hay muchas heridas que hay que sanar. Muchas empresas que se fueron aquí por la puerta trasera, que tuvieron que entregar campos a cambio de $1 por temas de liabilities, por temas de daños ambientales, que digamos, no querían que se le responsabilizara por esos daños cuando al final el socio mayoritario es PDVSA, ¿no? Entonces, digamos, hay que sanar que esto va a tomar tiempo. Algo que también uno esperaría es que con todas estas reformas, uno esperaría que estas reformas llegaran para quedarse y que no en 5 años volviéramos a unos procesos a cometer esos errores del pasado. Pues. ¿Hace falta una Agencia Nacional de Energía? Sí, yo creo que sí. O sea, si PDVSA va a ir retirándose poco a poco, como lo ha ido haciendo, cediendo áreas, claro, ellos la ceden bajo la figura de CPP, yo sigo siendo el dueño, ahora tú entras como inversionista, pero yo sí creo que tiene que haber una agencia diferente a PDVSA, alguien que esté pensando cómo desarrollamos por lo menos el eje llanero, todo eso está lleno de gas, pero bueno, si no hay condiciones de mercado, pues nadie va a ir. ¿Qué vamos a hacer con los campos fronterizos en zonas aisladas? ¿Qué vamos a hacer con toda la fachada atlántica? ¿Qué vamos a hacer con todos esos campos que están en la vela de Coro? Digamos, si no hay alguien diciéndote por arriba, mira, vamos por allá, queremos hacer esto, pues al final la gente va a querer llevarse las cosas fáciles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos esas otras cosas? Y sobre todo que hay una independencia, digamos, no puedes poner a PDVSA a ser tu socio y que él te elija los campos, ¿no? Lo ideal es que o sea, hay que aprender las experiencias regionales. Yo no le daría no me voy a poner a inventar la rueda. Pues, ¿no? Ok, el gas. Creo que la ley de hidrocarburos para el área del gas es distinta, es la ley de hidrocarburos gaseosos. Parecerá que esa ley no estaba tan centrada en la visión de pro-Estado. Cuéntame, ¿qué hay que hacer hoy? Mira, esa ley lo que, digamos, establece que hay un ente regulador, ENAGAS. El ENAGAS hoy quedó en día un rol mínimo, quedó casi que absorbido por el viceministerio de gas. Habría que buscar separar un poco eso, darle mayor fuerza y que ayude por lo menos a empezar con roles muy sencillos como, bueno, si yo quiero desarrollar el gas, digamos, residencial, comercial, de gas directo en el municipio de Latillo, volvemos al ejemplo, ¿con quién hablo? Bueno, eso no debería entrar dentro del trámite del viceministerio de gas. El viceministerio de gas está plantándose o resolviendo problemas de cómo reducen quema de gas, cómo resolver esos problemas macro, el balance de gas nacional, cómo mandarle más gas al sector eléctrico. Pero ellos no van a estar pendientes de si tú puedes o estás en capacidad o tienes expertise para abrir, no sé, la zanja y empezar a distribuir gas directo en un municipio. Digo, el Latillo puede ser cualquier municipio de Venezuela. Entonces hay cosas que, digamos, hay que cederlas a más abajo y que, digamos, que no tengan tantos conflictos de intereses y que puedan enfocarse un poco más en el usuario final. Yo creo que aquí hay que replantearse muchas cosas y hay que empezar a pensar en la gente, en el usuario final. Bueno, esa persona que necesita el gas directo, que desplace el GLP, la bombona. Entonces, digamos, de las cosas primeras que yo haría es, bueno, esa ley, recuperar esas cosas, empoderarla. Esa ley habla de que los gasoductos pueden estar en manos privadas. Aquí no hay ningún gasoducto en manos privadas. Hay que empezar a ver cómo se entregan esos gasoductos en concesión a alguna empresa que sepa manejar gasoductos. En Colombia hay muchísimas, a cambio de que haya un crecimiento orgánico. O sea, bueno, yo te entrego ese gasoducto, pero tú construye más de Barquisimeto, llega hasta Carigua, por ejemplo, o las redes de gas residencial de Caracas. Bueno, sube a Petare, vete por todo eso,
no sé, llega a Latillo, llega a más sitios, ¿no? Conecta a más clientes industriales, más clientes residenciales a cambio de eso. Entonces, claro, la ley te permite todo eso. El tema es por dónde entramos. Ok, hoy pareciera que pudiese haber un campo de desarrollo interesante en el tema de gas en Venezuela, que de alguna forma siempre fue como un producto menospreciado y creo que la realidad se está imponiendo. O sea, los cataríes se han convertido en una fuerza y fundamentalmente con el gas. Creo que todo esto de Rusia también le abrió los ojos al mundo y dijo, bueno, tenemos que buscar alternativas con el tema del gas, sobre todo Europa. Venezuela tiene un potencial importante. ¿Qué hay que hacer? Y hemos visto que hay interés, por ejemplo, de Shell y de otras empresas privadas, pero hasta el momento creo que no se ha materializado más allá de tratar de tener alguna cabeza de playa, ¿no? Mira, el tema con el gas es el tema de, al final, ustedes lo saben, ¿no? Precio y propiedad, ¿no? Son dos temas que tú quitas eso y la gente, digamos, se echa para atrás. El tema de los precios han estado regulados por mucho tiempo, por Gaceta, en precios muy bajos, pero ahora donde yo veo un gran potencial en el tema de gas natural es en el desplazamiento de diésel. Sí, claro, todo hoy en día cuando hay una planta eléctrica, ya sea industrial o residencial, todo el mundo las compra, funcionan a diésel. Cuando empieza el sistema eléctrico a fallar, van al diésel. ¿Cuál es lo que está pasando hoy en día? Bueno, que el diésel no da para todo el mundo. El diésel escasea, necesitamos producir más diésel, no tenemos más diésel. El diésel importado es muy costoso. Entonces, digamos, el gas natural viene a jugar un rol importante de, bueno, vamos a empezar a desplazar ese consumo de diésel, sea industrial o para generación eléctrica, vamos a empezar a usar gas. ¿Cuál es el reto aquí? Bueno, una persona que produce, genere o que usa diésel para un proceso industrial o para un proceso de generación eléctrica, paga equivalente a $27 el millón de BTU. ¿Okay? Mientras que si tú llegas con gas directo y estás en el sector industrial, es $1.44. Ahora, si tú estás conectado a la red, tuviste la dicha de estar dentro de esos 5.000 kilómetros, estás como, yo lo pongo siempre un ejemplo, es como alguien que tuvo Cadivi, pues, ¿no? Entonces, si tú estás fuera del sistema, tienes que ir al mercado paralelo. Entonces, ¿pero qué pasa con ese sector industrial que está por lo menos en Acarigua, ese arrocera, azucarera, maíz, todo lo que comemos aquí en Caracas viene de esa zona? Ellos no tienen acceso al gas natural. Entonces, aquí la gran revolución sería, bueno, ¿cómo llevarle gas natural a todos esos clientes industriales? Y bajen, que en vez de pagar $27 el millón de BTU, empiecen a pagar por lo menos 12. Entonces ya son unos grandes ahorros y sobre todo de confiabilidad de abastecimiento. Ok, pero mira, pareciera que hoy la política energética del país se está pensando por pedazos. Sí, hemos visto estos avances en el tema de hidrocarburos, vemos una nueva ley de servicio eléctrico, pero al final todo depende de alguna forma de otra cosa. Es decir, produces petróleo, con eso produces gas asociado. El gas asociado probablemente se puede utilizar para el tema eléctrico. Es decir, pareciera que necesitamos crear un roadmap completo del tema energético nacional, claro, y que no lo hay. Cuéntame cómo estás viendo eso, qué deberíamos hacer en ese sentido y hablemos un poquito del tema eléctrico. Mira, yo creo que aquí en Venezuela, o sea, en países normales, se crean los Master Gas Plan, por ejemplo. Aquí pudiera ser un Master Energy Plan. Bueno, un plan a 10, 20, 15 años, 20 años. Wow. Entonces la gente dice, bueno, pero es que yo es que ni siquiera sé dónde voy de vacaciones en diciembre. ¿Cómo me vas a plantearme algo de 20 años? Mira, algo muy fácil. Aquí va a ocurrir de que muchos de esos campos donde tú comentabas que estas empresas como Shell y estaban involucrados en el Oriente, son campos que hoy en día producen crudo, un crudo más o menos 150.000 barriles de crudo liviano que se usan para mezcla para producir el famoso Merey 16. Lo que estamos viendo nosotros es que en 10, 15, 20 años esa cantidad de crudo va a ir bajando. Y esos campos cada vez van a producir menos crudo y van a producir mucho más gas. Bueno, capaz ahí se va a convertir en una nueva provincia gasífera. ¿Qué vamos a hacer con todo ese poco de gas? Aquí también la disputa teórica ha sido en el ministerio y ciertas personas de PDVSA dicen, no, ese gas no se puede usar para algo que no sea reinyección de campos petroleros. Pero yo creo que a largo plazo lo que vamos a ir viendo es que esos campos van a producir más gas y vamos a tener una nueva provincia gasífera. En un Master Gas Plan te puede ir diciendo eso. ¿Qué pasa si vamos a tener aquí unos grandes volúmenes de gas, tenemos unos grandes volúmenes de quema de gas? ¿Cómo vamos a aprovechar
una parte se puede exportar, una parte se va para el mercado interno, otra parte vamos a hacer database, vamos a hacer Bitcoin, vamos a generar electricidad. Nadie te está diciendo nada. Aquí cada quien va como con un plancito y la propuesta que ponen sobre la mesa es en base a lo que hoy en día es rentable. O sea, todo el mundo sabe que el gas está casado con el tema de generación eléctrica. Y aquí entrando en el punto que tú me dices, bueno, en el 2016 consumíamos casi 1.100 millones de pies cúbicos día, 1.1 BCF más o menos. Hoy en día el sector eléctrico está consumiendo como 700. Eso quiere decir que todavía hay 400 millones de pies cúbicos que el mercado interno, teóricamente, con la capacidad instalada de las plantas, pudiera asumir. No lo está tomando. Una razón puede ser, bueno, capaz no todas las plantas eléctricas están en capacidad térmica de tomar gas. Y después la pregunta es, bueno, es que hay gas. Entonces, hay quienes dirían, bueno, pero ustedes no están quemando gas. ¿Para qué, digamos, por qué ese gas no lo recuperan y lo meten en el sector eléctrico? Capaz hoy en día es como una discusión del huevo o la gallina, que es primero arreglar la planta eléctrica o buscar gas. Capaz el gas está ahí y no entra hasta que no entre la planta eléctrica. Entonces, pero todo vuelve al mismo tema de tarifas, temas que no son suficientemente atractivas para generar inversión. Mira, yo siento que hemos hablado un poco de todo, pero hay un tema fundamental que siento que nadie está hablando. Y es fundamentalmente el medio ambiente. Sí, claro. Creo que hemos tenido mucho impacto medioambiental en los últimos años, derrames, la quema del gas. Y mientras que vemos que muchos países están metidos en el tema de la transición energética, aquí estamos como rezagados. El tema medioambiental ni siquiera es un tema aquí, ¿no? Claro. Mira, en Colombia, por ponerte un ejemplo no tan lejos, perforar un pozo petrolero te puede tardar hasta 7 años por permisos de las comunidades y permisos ambientales. Yo creo que ese es el extremo. Yo creo que tampoco hay que ir a ese extremo de, mira, el país requiere energía y a veces estos temas ambientales frenan. Pero por otro lado, aquí en Venezuela estamos en el extremo de que no existe ningún tipo de penalidad ambiental, los derrames, la quema de gas. El tema de la quema de gas, para que los que no conocen del tema, es como agarrar 3.000 contenedores de CO2 y lanzarlos a la atmósfera diariamente. O sea, somos el séptimo o quinto país que más quema gas, y sobre todo que hay una quema y además hay un venteo. El venteo es donde el gas es expulsado sin quema, que es 27 veces más contaminante. Entonces, claro, aquí por un lado hay un tema ambiental, hay temas de comunidades que viven al lado de esas turbinas, que es como vivir al lado de una turbina de un avión 24 horas, ¿no? Entonces los pájaros cambian sus rutas migratorias, a veces no oscurece nunca por la luz que emite eso. Después es un tema ambiental y además también es una pérdida de dinero. O sea, al final uno recupera todo ese gas y eso puede generar unos millones de dólares que bien los necesitamos, ¿no? Totalmente. Bueno, Antero, de verdad es que esto ha sido una súper conversación. Estoy muy contento de haber compartido contigo hoy. Gracias. Y bueno, siempre contento de poder conversar contigo. Claro, gracias que sí.